Muy buenas, mis queridos amigos y hermanos del Perú. He preparado un mensaje para poder luchar contra la corrupción que hay sobre el país. Además, quiero hablar de algunas noticias que considero importantes y básicamente busco tratar los temas del Perú como yo creo que Dios me ha mandado, enfocándome en la parte temporal y en la parte espiritual. Entonces, he escrito lo siguiente. Mensaje al Perú el 15 de abril de 2021. Noticias del Perú. Vacunas. Lote de 200.700 vacunas Pfizer. Por lo que estoy viendo aquí desde España, debido a que la Janssen y la AstraZeneca producen trombos cada millón de vacunados, son las mejores, las Pfizer. Porque no he escuchado quejas con respecto a esta vacuna. Ahora, también se debe decir que la probabilidad de contraer trombos con el COVID es de unos 16 casos por cada 100 enfermos. Es sensato pensar que lo mejor es vacunar. Bien, ahora voy a tratar el tema de la política. Voy a tratar a Keiko Fujimori y después a Pedro Castillo. Como ya he dicho, estoy con ella. Aunque no puedo votar porque no soy peruano, um, la razón por la que estoy con ella es porque la historia ha demostrado que a la larga es más fácil sacar del poder a cualquiera menos a los comunistas, y en ocasiones a los socialistas. He escuchado que el Fujimorismo fue un tiempo de dictadura y terror, y no lo dudo. Y creo que por el bien del país y para que sea más fácil perdonar los malos malejos de esta señora, que no debe indultar a su papá. La derecha debe ser impecable. Lo óptimo sería que hiciera la campaña y que después, si es culpable, deje a su vicepresidente al cargo. Su vicepresidente o vicepresidentes deben ser caras visibles en la campaña. Esto, es, esto creo que sería lo más sensato. Las noticias de Keiko hoy son las siguientes. Ha pedido permiso al juez para poder hacer campaña por todo el país. Bueno, forma parte de lo que le han permitido hasta ahora. Dadas las circunstancias de corrupción es lo que hay. Otra noticia positiva, una noticia positiva en base a una cita de Keiko para el Perú. Dediquemos nuestro esfuerzo, esta es la cita de ella, a buscar coincidencias y no diferencias. A los que me siguen les pido claramente que no ataquen a los seguidores del señor Pedro Castillo. Ellos merecen todo nuestro respeto. Son peruanos que han encontrado en su decisión de apoyar al señor Castillo su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado y la corrupción, señora Keiko, que ha ocurrido durante tantos años. No son culpables de la polarización y la incapacidad de estos últimos gobiernos. Creo que es una gran cita, inspira la paz en el país y es un buen acto de liderazgo. Y a esa cita deseo añadir la siguiente de ella, en la que veo un acto de liderazgo con sombras. Tampoco es correcto, señor Castillo, que usted se atribuya la representación de los peruanos más humildes. Estratégicamente se olvida que el Fujimorismo es un movimiento y ha sido el gobierno que más trabajó por los peruanos más humildes. Por un lado, lo que ella dice tiene su verdad. Sendero Luminoso dejó un reguero de muertos y no a ninguna persona humilde le interesa morir, ¿no? Siguiendo los pasos de una revolución comunista. Y es cierto que el comunismo es como el marido maltratador que en el noviazgo promete todo y luego llega la realidad. Es así como ocurre con los pobres, y afortunadamente en el siglo XXI no mata tanto como en el siglo XX, solo les deja y aumenta su pobreza. Y bueno, mata pero no tanto. Por otro lado, ella tampoco debe defender el movimiento político de un líder elegido por esta nación cuyos actos le llevaron a la cárcel. Debe darse cuenta que el Perú no puede identificarse con esta forma de pensar. Hubo cosas inicuas en el transcurso de su presidencia, y eso de forma directa es también abandonar a los más pobres. Por otro lado, celebro la cita que ha dicho, no voy a caer en la campaña del miedo. Esta frase es positiva, porque cuando la derecha tiene miedo puede ser destructiva. La reacción al miedo para traer seguridad siempre puede traer excesos y maldades, y es importante que ella reconozca el deseo de no caer en el miedo. Ahora, deseo ir con el segundo protagonista del día y el más votado en las elecciones generales, Pedro Castillo. Con respecto al señor Pedro Castillo ya hemos empezado mal, porque no condenó su formación política de forma abierta al régimen de Maduro. He mencionado hace muy poco la entrevista de Eduardo Bendezú con la CNN y no lo condenaron. Ahora está alejándose o poniendo una cortina de humo sobre sus verdaderos pensamientos, haciendo un camino al centro para obtener voto. Y voy a citarle. Hoy empieza nuestro recorrido.
El Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con indiferencias. Hoy queremos ver que los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta se sienten a conversar con nosotros. Vamos a llamar a sus bases, a las organizaciones del país, porque es la gran oportunidad que el país está esperando. Bueno, ahora voy a analizar el arco parlamentario peruano para meterme más en lo que ha dicho él, ¿no? Que quiere negociar con las formaciones políticas más fuertes después de Keiko Fujimori. Yo imagino que lo tendrá difícil con algunas de estas, ¿no? Renovación Popular con el 11,68% de los votos de Aliaga, Avanza País con el 11,58%. Ya ha dicho Renovación Popular que no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Entre ambos candidatos. Y luego está Alianza para el Progreso con el 6,03%, Victoria Nacional con el 5,62%, Podemos Perú con el 5,61%. Estas son las más fuertes y luego las más minoritarias de la derecha son el Partido Popular Cristiano con el 1,97%, Somos Perú con el 1,66% y Perú Patria Segura 0,38%. E incluyo a Fujimori por si pierde la segunda vuelta, teniendo hasta ahora más o menos no sé si el 13 o el 14% de los votos, ¿no? Suman más o menos la derecha en estas elecciones un 50, entre el centro, que considero que ahí está de Victoria Nacional, hasta la derecha, suman el 58% de los votos. O sea que la derecha tiene fuerza en el Perú. Bueno, la estrategia de Pedro Castillo es inteligente, y yo quisiera que no fuera una cortina de humo, solamente para quedar bien aprovechando el descontento de derechas con Keiko. Voy a leer una cita de Pedro Castillo, otra más, y qué es lo que debe hacer la derecha si Pedro Castillo gana. Leo la cita. ¿Cómo es posible que al llegar el bicentenario haya tanta desigualdad? Vamos a refundar la patria, no para los de la planilla dorada. Será para las personas del campo, para los de abajo. Voy a encargarme que los recursos lleguen a las familias más humildes del último rincón de la patria, sostuvo. Tendrán seguridad jurídica y sean potenciales económicos. Hemos puesto en agenda la revisión de contratos con las empresas transnacionales y los que no están de acuerdo vamos a dar prioridad a las empresas nacionales, a la economía de la patria. Bueno, no suena del todo mal, ¿no?, lo que está diciendo. Entonces, análisis de la situación si pierde Keiko, que creo que es la que podría ser menos perjudicial a priori, ¿no? Por esto de que no han condenado el régimen de Nicolás Maduro. Si pierde Keiko las elecciones, la derecha debe de ser inteligente y guiar a Pedro Castillo hacia una forma viable en su plan de gobierno y proteger los bienes del Perú. Si se quiere hacer un cambio constitucional, pidan que se hagan antes que nada 2 reformas constitucionales. Que digan, muy bien, ¿quieres un cambio en la Constitución? Bien. Primera reforma. Todo presidente que endeude el país tendrá que responder con sus bienes. Todo ministro que endeude el país, aunque haya ocurrido de forma inesperada por medio de sus organizaciones y corporaciones públicas o privadas, deberá responder con sus bienes. Claro, en el caso de las privadas, si ha metido dinero del gobierno. En caso de no tener esos bienes personales a la altura de poder saldar la deuda contraída, durante su mandato tendrá que ir a la cárcel. Porque estás utilizando el dinero de los peruanos, no es tuyo ese dinero. Esta es una medida sensata para proteger el dinero del Perú. Por otro lado, la derecha debe ayudar a que Pedro Castillo pueda hacer su plan de gobierno de forma sensata, siempre partiendo de la premisa de la responsabilidad. Si él desea nacionalizar la minería del oro, deberá hacer lo siguiente a semejanza de un rey justo, porque esto es comportamiento de monarca, y no todos los monarcas son malos. Pagar un precio justo por la nacionalización coherente con su valor de mercado. Está muy claro en la Biblia, no robarás. Lean el libro de Éxodo. Incluso el rey David, a pesar de ser rey, se tuvo que dejar aconsejar por profetas. Lo más cercano a día de hoy que tiene el Congreso peruano es el conocimiento moral revelado en la Biblia, que son de guía hoy para ser buenos gobernantes. Si paga el precio justo de acuerdo al mercado, después deberá buscar con el apoyo de la derecha a líderes justos y bien cualificados dispuestos a asumir responsabilidades junto al presidente y los ministros, así como toda la corporación pública o privada usada por el gobierno, en caso de que tuvieran que pagar con sus bienes el destrozo que puedan hacer sobre el Perú por la mala gestión. Si yo tengo que pagar, a menos que haga una buena gestión, sin duda que lo haré bien, o por lo menos no habrá pérdidas. Comenzamos a tener
líderes que se dan cuenta de que si lo hacen mal, pues pueden ir a la cárcel o perder sus propiedades. Entonces tienen que hacerlo bien. Si el cómputo global de las empresas públicas dan como resultado un balance saneado o ganancias, entonces el presidente y su gobierno tendrán como recompensa el honor. Como se dice en España sobre la Guardia Civil es un cuerpo policial que está más en el campo, tienen este lema: el honor es nuestra divisa. Que el gobierno tenga el mismo lema de ahora en adelante: el honor es nuestra divisa. O sea, no nos dejamos manejar por bienes materiales, sino que lo que nos importa es el honor. Si no está dispuesto a nacionalizar empresas, o sea, comprar la propiedad de alguien o llevársela, ¿no? Y solo competir creando empresas públicas, o sea, crear una empresa pública que compita con el sector privado, con el dinero de los peruanos, tendrá que aplicar los mismos principios anteriores. Esta es una forma correcta desde un superestado, darle toda la soberanía al pueblo peruano, claro, porque de esta forma el presidente responde ante el pueblo, por lo menos de forma simbólica, si tuviera que ir a la cárcel solamente, porque incluso podría ser que la cárcel no fuera una medida suficiente. Si arruina el país, pues va a la cárcel, pero el país se queda arruinado, ¿no? El problema sigue estando presente, no sigue habiendo problema, ¿no? Ahora, puede que alguno piense, bueno, entonces esta medida debería ser lo mismo para un empresario privado. No, porque un empresario privado invierte su dinero propio, a diferencia de un empresario público, como es el presidente del gobierno, que invierte el dinero de otros. ¿Ok? La diferencia es bastante grande. La reforma constitucional debería de poder darle poder en cuestiones que sean de todos los peruanos y no en aquello que sea privado, o sea, en bienes de interés nacional, me refiero a eso. Si llegara a expropiar casas, por ejemplo, y además no pagar un precio justo, sino uno de saldo, debe saber que estaría quebrando el mandamiento de no robarás. Esa expropiación debería ser hecha con el consentimiento del ciudadano. Lo mejor para Pedro Castillo es no darle este poder, y si se le da, que tenga que pagar un precio de venta más alto ligeramente que el mejor al que pudiera acceder ese peruano que quisiera vender su casa. Pero obviamente cuando se dan estos poderes siempre los puede pisotear, ¿no? Puede vulnerarlos, ¿no? Puede excederse de ellos, prevaricar. Y luego pues los daños son mayores, aunque se frene esta corrupción y aunque el pueblo peruano sea un pueblo de carácter inteligente, te pueden hacer daño igualmente. Esta es la forma correcta de respetar la soberanía del pueblo, porque el rey es el pueblo y no el gobernante que busca poderes de monarca con el consentimiento del pueblo. Otra reforma constitucional necesaria sería la exigencia de que estuviera en televisión el manejo diario, al minuto, de las cuentas generales y de todos los presupuestos del Perú, que estuviera la contabilidad en directo en televisión y que si se falsean y se maquillan las cuentas haya pena de prisión para el máximo responsable y para el contable. Otra reforma constitucional necesaria es que los ciudadanos acuden a observar en directo de forma presencial lo que hacen todos sus líderes, teniendo acceso a ellos las 24 horas del día, así como la prensa. Si los líderes peruanos buscan poderes absolutos, el control debe de ser absoluto. Durante ese mandato tu soberano es el pueblo, y debes servirle como si fuera tu rey, a quien has de jurar lealtad y nunca jamás traicionar. Este control facilita que los gobernantes no se corrompan, por ejemplo con el negocio del narcotráfico, las coimas, el lavado de activos o incluso crear organizaciones narcotraficantes y terroristas. Muy bien. Más noticias. Aliaga ha expresado distancia con respecto a Fujimori y Pedro Castillo. Yo creo que lo que debe hacer es tomar una posición intermedia, pedirle a Keiko lo que ya he mencionado antes, dar fuerza a sus vicepresidentes para que ella pueda ir a la cárcel y pedir que no se indulte a su papá, y cerrarse exigiendo el cierre de Obretech, tal y como lo dijo, como lo ha mencionado el señor Aliaga, ¿no? Si ella jura hacer estas cosas, apoyar para que el ciudadano vote según su conciencia y no oponerse. En cuanto a Pedro Castillo, exigir el perdón, incluso, vamos a ver cómo van las cosas, pero me comienzo a inclinar por esa idea, por no juzgar al régimen de Maduro como totalitario,
y exigir juramento de apoyar las reformas constitucionales que he mencionado ahora mismo. Si jura o se compromete a pedir esto, sugerir al peruano que vote según su conciencia. Si ninguno de ellos se compromete con juramento a hacer oposición a ambos y erigirse como la alternativa para dentro de 5 años. Es posible, con el comunismo muchas veces hay fraudes electorales, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero la posición del señor Aliaga será entrar en modo supervivencia, ¿no? Bueno, luego lo voy a mencionar al final, pero sería básicamente eso. Modo supervivencia de la salud democrática del Perú y de también proteger las cosas buenas, las personas buenas dentro de la derecha, ¿no? Y bueno, espero que no se dé el caso, pero normalmente una persona corrupta de izquierdas es peor que una persona corrupta de derechas, ¿no? Entonces, por lo menos que salga lo mejor de las personas de derechas y que eso sea el principio del fin al mal sobre el Perú, ¿no? Porque esa es la idea que yo creo que Dios tiene sobre el Perú, convertirla en una potencia de esta manera. Bueno, continúo. Con esto, antes de adentrarme a analizar noticias, comienzo a tener de forma clara a día de hoy la importancia de que los políticos peruanos de bien se preparen para entrar en modo supervivencia, debido a la corrupción de la derecha y a las ideas radicales de izquierda, que a día de hoy no son capaces de condenar el comunismo. Ok, más noticias. Hay una celebración, imagino que no será moralmente correcta, de no sé qué celebridades en Florida. He visto que está Shakira por ahí. Es hoy. Siguen restringidos los vuelos procedentes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. La ley de beneficios laborales para trabajadoras del hogar ha salido en RPP, como que está aprobada ya, está en vigor, ejecutada. Esta ley indica que los contratos deberán hacerse por escrito, con un sueldo mínimo de 930 soles, vacaciones, gratificaciones, CTS, no sé lo que es eso, tengo que verlo, y protección por maternidad. La empleada deberá tener 18 años o más. Ya se extiende bono de 600 soles para personas del grupo 4. Para saber si eres del grupo 4, debes ingresar tus datos en https://consultas.bono600.gov.p/. Este mismo link lo encuentran en RPP. Esa es mi fuente de información a todo lo que estoy mencionando. Tras verificarlo, puedes acudir a una de las agencias del Banco de la Nación. Las agencias más cercanas se encuentran en el siguiente link: https://canales-atención-agencia-lima-metropolitana.asp. Tiene un montón de cosas, ¿no? Lo encuentras en este link que te he mencionado, en RPP, en la noticia de los 600 soles. Para cobrar de forma presencial depende de cómo acabe tu DNI. Puedes verlo porque es que hay unas fechas, desde el 29 de marzo hasta el no sé cuántos de abril. Y según cómo vaya tu DNI puedes cobrar en esas fechas. También el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene un pago llamado itinerante o de ventanilla extendida y tiene los siguientes puntos habilitados: el Parque Ecológico en San Martín de Porres, en el distrito de San Martín de Porres, el Complejo Deportivo Torre Tagle en Pueblo Libre, el Complejo Deportivo San Carlos en San Juan de Lurigancho. A estos puntos de pago itinerante pueden acudir aquellos cuyos DNIs acaben en 5, 6, 7, 8 y 9. Porque va por fechas, tienen que verlo ahí en el link. Hay 41 provincias que entran en riesgo extremo a partir del 19 de abril por el COVID. Son estas: Chachapoyas, Amazonas, Abancay, Apurímac, Andahuaylas, Apurímac, Caylloma, Arequipa, Huaraz, Ancash, Huamanga, Ayacucho, Huanta, Ayacucho, Cutervo, Cajamarca, Jaén, Cajamarca, Cuzco, Cuzco, Anta, Cuzco, La Convención, Cuzco, Quisipicanchi, no, lo he leído mal, Quispicanchi, ahí sí, Cuzco, Urabamba, Cuzco, Huancavelica, Huancavelica, Ica, Ica, Nazca, Ica, Pisco, Ica, Chanchamayo, Junín, Tarma, Junín, Yauli, Pasco, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, La Libertad, Santiago de Chuco, La Libertad, Virú, La Libertad, Barranca, Lima,
Huaura, Lima, Cañete, Lima, Huaral, Lima, Lima Metropolitana, Lima, Callao, eso creo que está en Lima también, Tambopata, Madre de Dios, Piura, Piura, Sullana, Piura, Puno, Puno, Moyobamba, San Martín, Rioja, San Martín, Zarumilla, Tumbis, Coronel Portillo, Uyacali. He decidido leer todos los distritos en riesgo extremo, afectados porque siento que Dios me expresa el deseo de que conozca con profundidad al Perú, para comenzar a comprenderlo. Bueno, a estas 41 regiones en riesgo extremo hay otras 147 en riesgo muy alto y otras 8 en riesgo alto. Estas regiones de riesgo extremo tienen restricciones importantes y he mencionado alguna que me ha impactado más, ¿no? Por ejemplo, no se permite el uso de las playas o entrar en lugares de culto y templos. Esta última frase me lleva a pensar en asuntos espirituales del Perú en relación a su política. Deseo hablar un poco de cómo Israel llegó a tener reyes, algo desaconsejado por el profeta Samuel. En 1 Samuel 8, los israelitas pidieron tener un rey para que los gobierne, y Samuel les advierte de la naturaleza y de los males de un gobierno de reyes. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque veo que el Perú, en su desesperación, en su abandono, en su crisis, está buscando una solución fuerte, ¿no? Una solución radical, aconsejando a una persona que está pidiendo poderes que son de rey. Muy bien. Voy a leer 1 Samuel 8, del 9 al 19. Y ahora pues, este es el momento en que los hijos de Samuel, el profeta, no están siguiendo la rectitud y el pueblo le pide reyes. Y entonces el Señor les dice que el pueblo no te ha rechazado a ti, me ha rechazado a mí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ahora pues, oye su voz, pero dadles una advertencia solemne y declararéis cuál será el proceder del rey que reine sobre ellos. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, este será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, y entre su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí capitanes de millares y capitanes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará vuestros siervos y vuestras hijas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, pero Jehová no os oirá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Querido Perú, tengan cuidado al buscar elegir a un hombre que busca tener poderes de monarca. Puede salir bien a la primera y funcionar como un buen rey elegido por el pueblo, pero ¿y los siguientes sucesores? Israel tuvo a David, que reinó según el consejo de Dios, a través de sus profetas, pero ya su hijo Salomón se corrompió, y a partir de entonces se torció todo el pueblo. El único hombre al que se le debe dar plenos poderes de forma libre e individual es al Hijo del Hombre, o sea, a Jesucristo. Yo testifico quienes serán los políticos más favorecidos por Dios en el Perú. Y bueno, creo que es un texto que creo que Dios me va a escribir aquí y que puede prestar atención especialmente políticos buenos, ¿no? Serán aquellos que testifiquen al Perú que en Cristo y su Evangelio hallarán su mayor salvaguarda. ¿Por qué? Porque si eligen a Cristo como Rey, poniendo lo único que tiene el hombre para entregar a Dios, a Cristo es su libertad. Si hace esto, Cristo, Dios, nunca les va a traicionar. Va a estar con ellos siempre. Entonces, serán aquellos políticos que testifiquen al Perú que en Cristo y su Evangelio hallarán su mayor salvaguarda. No serán aquellos políticos que crean que la solución está en ellos.
Dios desea que esos políticos, los que testifican de Cristo, se esfuercen por proteger las ideas de la libertad. Es hora del mismo modo de entrar en modo supervivencia. La Biblia les ampara en este pensamiento, ya que ni Adán podía mandar o gobernar sobre sus hijos, ¿no? Entonces estoy comparándolo con que personas piensan que el comunismo está amparado en la Biblia. No, ni siquiera Adán podía obligar a sus hijos a hacer lo correcto. ¿Ok? Sé que suena un poco duro decir esto, pero incluso Dios permite al hombre ser libre. Lo mejor que podemos hacer es luchar frente a la corrupción del Perú y enseñar que solo en vivir el Evangelio de Jesucristo vamos a hallar el modo de borrar la corrupción. O, en otras palabras, porque el mérito no sería nuestro, sino que Dios va a borrarla, la corrupción. Pero para ello, el pueblo tiene que elegir a Dios, depende del pueblo. No depende de nosotros, nosotros podemos ayudar, sino que depende del pueblo y entonces Dios obrará el milagro. Entonces, Dios desea que el hombre elija lo correcto, pero no desea obligar al hombre a que elija lo correcto. Y es lo que ocurre con los regímenes comunistas, socialistas o incluso socialdemocracias muy intervencionistas, que pretenden hacer lo justo, pero no logran que haya ningún cambio de corazón en el pueblo. La única forma de hacerlo es permitir que el pueblo sea libre y entonces que el pueblo reflexione. Y si por su propia voluntad se acerca a Dios, va a hallar un testimonio verdadero de que tiene que hacer lo correcto. Y esa idea es mucho más poderosa que cualquier político con grandes poderes dados por una cierta mayoría del pueblo. Creo que puedo compartir algunos de los pensamientos por los que aquellos buenos hombres y mujeres que temen a Dios y buscan obedecerle pueden luchar frente a la corrupción situándose en el centro, ¿no? Tal y como he mencionado que es lo que puede hacer Aliaga. Aquí se puede incluir al resto de los políticos de la derecha, ¿no? Que intermedien entre Keiko Fujimori y el Fujimorismo y la izquierda, ¿no? Especialmente encarnada en Pedro Castillo. Afortunadamente, la izquierda peruana todavía es conservadora, ¿no? No es como, por ejemplo, en otros países donde ya ha abandonado las vías del conservadurismo, ¿no? Y esto sería todo. Entonces, espero que sirva este vídeo. Deseo que mucha gente lo pueda ver porque realmente creo que estoy dando la luz necesaria para saber qué es lo que se debe pensar y cómo puede actuar cada peruano en estas circunstancias, ¿no? Y pues que Dios os bendiga a todos y todo esto creo que puedo decir que lo estoy compartiendo en nombre de nuestro gran rey, ¿no? El verdadero y único rey. Así que adelante y a luchar lo que sea necesario para que desde la libertad soplen como vientos dominantes las doctrinas de Jesucristo y América sea el lugar en el que Dios pueda reinar, ¿no? El lugar en el que el bien para siempre permanezca. Cuidaos mucho, ánimo y que Dios bendiga Perú.